Descubre la increíble transformación de una niña sin hogar en reina, un giro sorprendente que cambió su vida para siempre. Viviana, una pequeña de 10 años, deambulaba por las calles de Ciudad de México con el peso de su pasado aplastando cada paso que daba. La tristeza la acompañaba como una sombra. Su madre, enferma de cáncer, había partido hace meses, dejándola sola, perdida entre un mundo que parecía no tener lugar para ella. Pero en su interior, una chispa brillaba, su mayor deseo era convertirse en científica y encontrar una cura para esa enfermedad que le había robado el amor más grande de su vida. Un día, mientras buscaba algo de comer en un bullicioso mercado, su vida dio un vuelco inesperado. Se topó con un experimentado investigador que, en su niñez, había enfrentado una dura realidad similar. Él vio en Viviana algo único, un destello de inteligencia y determinación que no se encontraba en cualquier niño. Convirtiéndola en su aprendiz, sus días se llenaron de ciencia, sueños y la esperanza de construir un futuro brillante. Sin embargo, no todo era fácil, su entorno la miraba con escepticismo. ¿Qué podía saber una niña de la calle sobre la ciencia? Se preguntaban los académicos, sembrando en ella la semilla de la duda. Las presiones comenzaron a crecer. Viviana se debatía entre ser fiel a sus raíces y perseguir su sueño en un mundo que le decían era inaccesible. Lo que comenzó como un emocionante viaje se tornó en un mar de angustia. Las expectativas de su mentor, la admiración que iba cosechando y la sombra del fracaso, partían su corazón en dos. ¿Realmente puedo lograrlo? Se cuestionaba mientras su respiración se tornaba irregular y la tensión en su pecho crecía. Sin darse cuenta, la aclamación y el apoyo empezaron a transformarse en un peso insostenible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba cuando, en un giro inesperado, un malentendido provocó la separación entre ella y su mentor. Viviana se sintió sola y abandonada. ¿Qué hacer ahora?, se preguntó. Las inseguridades la aplastaban. La voz interior que la empujaba a seguir adelante se tornó tenue, como un susurro lejano. Se encontraba en la encrucijada de su vida, donde su deseo de sobresalir podía traicionar la lealtad hacia su familia. En una conferencia crucial, frente a un auditorio repleto de académicos de renombre, se preparó para compartir su proyecto, un reflejo de su dolor y aspiraciones. Sin embargo, la sinfonía del pasado empezó a resonar, trayendo consigo traiciones y recuerdos que la atormentaban. En ese preciso instante, Viviana sintió que el mundo se detenía, el aire se hizo pesado, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El auditorio aguardaba su voz, pero el temor la inmovilizó. ¿Hablaré desde mi dolor o seguiré el sendero del éxito académico sin mirar atrás? En ese momento, tenía que decidir su futuro, su legado. La incertidumbre la envolvía, mientras su historia, la de la niña de la calle, estaba por transformarse en un símbolo de esperanza o, tal vez, en una tragedia irrepetible. El silencio del auditorio era ensordecedor, cada mirada clavada en ella como un juicio severo. La presión en su pecho se intensificó, como si 1000 pensamientos compitieran por salir a la luz. Viviana cerró los ojos por un momento, buscando anclar sus emociones. En ese instante, recordó a su madre, su risa contagiosa, sus palabras de aliento que la impulsaban a ser valiente. La imagen de aquella madre, que luchó hasta el final, se convirtió en su mantra. No puedo rendirme. No puedo dejar que su historia se apague, se dijo, percibiendo una chispa de propósito subir desde su interior. Decidió que no solo hablaría sobre su proyecto, también revelaría su historia. Esto podría ser visto como una vulnerabilidad, pero para ella representaba una fortaleza. Enfocándose, comenzó a hablar. Sus palabras eran sinceras, su voz cargada de emociones hablaba de lo que había vivido, de cómo la muerte de su madre había dejado un vacío,
pero también un impulso irrefrenable hacia el conocimiento. Los académicos, que habían llegado con escepticismo, comenzaron a escuchar con atención. A medida que compartía su viaje, la conexión con su audiencia se intensificaba. Las dudas internas la acecharon nuevamente. ¿Y si no les importa? ¿Y si me juzgan? Pero, en medio de la incertidumbre, sintió que estaba dando voz a aquellos que no la tenían. Esto no era solo su batalla, era por cada niño que luchó contra adversidades similares. Con cada palabra, sentía el poder de su propia narrativa. Se trataba de más que un proyecto de ciencia, era un llamado a la humanidad, una invitación a unir cerebros y corazones en la lucha contra el cáncer. Al concluir, hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Pero luego, una ovación rompió el ambiente. Las palmas resonaban en sus oídos, y, por primera vez, se sintió validada. Desde su mente hasta su corazón, la transformación estaba completa, ya no era solo una niña sin hogar, ahora era una voz en el ámbito científico, un símbolo de lucha y esperanza. Sin embargo, mientras la emoción la embargaba, una sombra se cernió sobre su alegría. En la esquina del auditorio, en medio de la multitud, un rostro conocido la miraba con un gesto de desdén. Era su antiguo mentor, quien había estado presente a pesar de su separación. Su mirada parecía cargada de decepción, y el remordimiento brotó en el pecho de Viviana. Aún escarmentada por la ruptura, el desdén de aquel al que había idolatrado le provocó una inquietud profunda. ¿Por qué está aquí?, se preguntó. La presión que había sentido antes ahora se transformaba en un nuevo desafío. Era una confrontación inminente, un momento que demostraría si realmente había avanzado. Viviana sabía que debía enfrentarlo, ya no como la niña asustada que había sido, sino como una joven decidida que había tomado su vida en sus propias manos. Mientras se dirigía hacia él, una mezcla de miedo y determinación la invadía. El auditorio se desvaneció en el fondo, y solo existía esa figura imponente frente a ella, que simbolizaba tanto su pasado como su futuro. No se trata solo de convencerlo, se trata de convencerme a mí misma de que merezco estar aquí, pensó. El camino por delante era incierto, pero Viviana estaba decidida a desafiar la mirada de su antiguo mentor. He llegado tan lejos. No me detendré ahora, resonaba en su mente. La historia de una niña que soñaba con ser científica estaba aquí, dispuesta a tomar su lugar. Pero la prueba más grande estaba a punto de comenzar, en el instante en que se acercara a él, una conversación cambiaría todo. La distancia entre Viviana y su antiguo mentor se acortaba a cada paso, pero su mente se inundaba de dudas. La figura de Manuel, su mentor, le había enseñado tanto, pero también había sido la fuente de su desilusión. Las enseñanzas se mezclaban con los recuerdos amargos de cuando su relación se rompió, llevándola a cuestionar todo lo que había aprendido. La mente de Viviana giraba en torno a la posibilidad de que Manuel creyera que su éxito era efímero, un capricho de la suerte, no el resultado de su esfuerzo genuino. Al llegar frente a él, sintió un nudo en la garganta. La mirada fría de Manuel no la intimidaba tanto como había temido, pero sí contenía una intensidad que parecía examinar no solo su trabajo, sino su esencia misma. El silencio entre ellos pesaba. Viviana, con una determinación renovada, se obligó a romperlo. Hola, Manuel, su voz tembló ligeramente al pronunciar su nombre, pero se mantuvo firme. Viviana, respondió, su tono era distante, casi clínico. A pesar de su éxito, lo que más deseaba era la aceptación de su antiguo maestro. Su corazón se aceleró. ¿Era este el momento de buscar la validación que tanto anhelaba? Sé que no estuve a la altura de lo que esperabas, comenzó, pero cuando sus palabras empezaron a fluir, un torrente de emociones surgió. He pasado por tanto, y he descubierto cosas sobre mí misma que creía imposibles. Hoy no solo hablé de mi proyecto, hablé de mi historia. A medida que hablaba, podía sentir las antiguas inseguridades surgiendo de nuevo. Una parte de ella deseaba que él reconociera su valor, la otra, más fuerte y decidida, quería que lo viera como la mujer que se había convertido, no como la niña que había sido. Manuel frunció el ceño y la interrumpió. Viviana, no se trata de tu historia personal ni de justificarte. He estado aquí por un tiempo y he escuchado tu presentación. Pero,
¿tienes lo que se necesita para seguir en este mundo? Sus palabras eran un puñetazo directo a su corazón. ¿Vas a ser capaz de soportar las críticas? La pregunta resonó profundamente en ella. No solamente se trataba de demostrar su valía ante él, sino de afrontar su propio temor de no ser suficiente. El peso de sus expectativas era abrumador, pero en su interior, Viviana comenzó a dibujar la diferencia entre los deseos externos y la necesidad interna de autoafirmarse. Quizás no tengo todas las respuestas, le dijo, conteniendo el aliento. Pero estoy lista para aprender, estoy aquí para seguir creciendo. No quiero que me veas como un proyecto fallido, sino como alguien que ha luchado y que lo seguirá haciendo. El rostro de Manuel no mostraba señales de aprobación ni desdén. Era un enigma. Cada uno de sus gestos y silencios se volvían una especie de examen. Viviana sintió que el tiempo se detenía. Había un cruce en el que debía decidir, ceder ante el temor de su antiguo mentor o capitalizar la fuerza que había cultivado. En ese instante, como una chispa encendida, comprendió que su relación con Manuel era solo una parte de su narrativa, no el epicentro de su existencia. No tengo miedo. He sobrevivido a peores tormentas, pensó, sintiendo que la decisión de cómo se vería en el futuro no dependía de él, sino de cómo se definiera a sí misma esta vez. Con una nueva claridad, miró a Manuel a los ojos. ¿Podría aceptar visiones divergentes? La batalla no era solo por su reconocimiento, sino una lucha interna por su propia identidad. Pero a medida que confrontaba estos sentimientos, una pregunta latente surgió en su mente: ¿estaba realmente lista para desafiar a alguien que había considerado un guía? Mientras la tensión en el aire crecía, la próxima declaración de Viviana se convertiría en un punto de inflexión. ¿Iba a seguir adelante o dar un paso atrás? La respuesta, de alguna forma, moldearía su camino en el mundo científico, pero aún había muchas preguntas en su mente que debían resolverse antes de que pudiera reclamar su lugar. La tensión era palpable. Viviana sintió cómo sus pensamientos se entrelazaban, creando una red densa de dudas y resoluciones. Ya no podía mirar a Manuel como el maestro absoluto, sino como un individuo más en el escenario de su vida. En su interior, un fuego había comenzado a arder, alimentado por la necesidad de reafirmarse. Manuel, empezó de nuevo, con más firmeza, no estoy aquí para complacer tus expectativas. Estoy aquí para seguir mi propio camino. Sus palabras, aunque resonaron en sus oídos, hicieron vibrar una cuerda en su interior. El eco de su propio desafío la impulsaba hacia adelante. Se dio cuenta de que cada paso, cada decisión que había tomado hasta ahora, la había llevado a este momento crucial. No podía permitirse caer otra vez en la trampa de la aprobación externa. Mientras hablaba, su voz adquiría un matiz de certeza que antes carecía. He aprendido de mis errores. He crecido. Y sé que tengo el potencial de contribuir de maneras que quizás tú no imaginas. La mirada de Manuel, aunque todavía impasible, parecía captar esa determinación recién descubierta. Por un instante, pensó que podría haber un destello de interés en sus ojos, como si quisiera escuchar con atención lo que había estado oculto tras el velo de sus críticas. Sin embargo, su mente cuestionaba si era suficiente. ¿Podía realmente desafiar los estándares de alguien que había marcado su vida? Las palabras fluyeron con la fuerza de la lava. He invertido tiempo en la investigación, he enfrentado el rechazo y he aprendido a ver las críticas como oportunidades. Mi historia es una parte de mi trabajo, no un apéndice. Cuando me miras, no ves solo a una mujer que ha tropezado, sino a una guerrera que ha aprendido a levantarse. Sabía que corre el riesgo de ser desestimada, pero su necesidad de ser reconocida como profesional superaba el miedo a la derrota. En ese instante, una revelación se filtró a través de sus reticencias: su éxito era su éxito, y dejarla de lado la había privado de aceptar plenamente sus logros. Seré criticada, claro, pero eso no me detendrá. Quiero que reconozcas que estoy en este camino por mí, en primer lugar. Con cada palabra, el peso del pasado comenzó a dispersarse como el humo. La liberación que había anhelado empezaba a materializarse. La autoafirmación emergía de su interior, como un árbol fracturando el asfalto en busca de luz.
Manuel refunfuñó, su reacción la llevó a preguntarse si su discurso había tenido un impacto. No tienes temor a enfrentarte a las críticas, lo admirable sería que también lo hicieras con los que critican tus decisiones, dijo él, pero ahora sus palabras parecían más un desafío que reproche. Viviana cerró los ojos un momento, asimilando el peso y la validación de sus propias vivencias. La voz de Manuel resonaba en su mente, ¿tienes lo que se necesita para seguir en este mundo? Sin quererlo, había planteado la pregunta crucial que Viviana necesitaba responder. En ese momento, entendió que superarse no sería un acto aislado, sino un cambio radical en su perspectiva. Lo tengo, respondió con calma. Y creo que valgo el doble de lo que puedo demostrar. La próxima vez que me critiques, espero que sea por lo que encuentro valioso y no por lo que piensas que debería ser. Manuel pareció sopesar su respuesta, su mirada era un laberinto de complejidad. ¿Vería la fortaleza que estaba surgiendo en ella o continuaría siendo el escepticismo encarnado? Viviana se sintió en un punto de inflexión, sabía que su batalla apenas comenzaba. Mientras se alejaba, se entregó a la idea de que su lucha no solo sería por su futuro profesional, sino por su propia autovaloración. Al cerrar la puerta detrás de ella, ya no era la aprendiz insegura. En cambio, era una mujer decidida a reclamar su historia. Su mente, ahora un torbellino de ideas y ambiciones, se iluminó con la pregunta que emergía cada vez más. ¿Qué pasaría si Manuel no era el único que la desafiaba? ¿Había otros en su carrera que representarían igual o incluso mayor oposición? Sin pensarlo más, avanzó, decidida a descubrir un nuevo capítulo en su vida profesional, uno que no solo tuviera que ver con el reconocimiento, sino con su propia victoria personal. Los días posteriores a su conversación con Manuel fueron un torbellino de reflexiones. Viviana se dedicó a evaluar cada uno de los aspectos de su vida profesional y personal. Las reuniones con su equipo se volvían cada vez más nutritivas, y a medida que adquiría confianza en sus habilidades, sus ideas comenzaron a tener un impacto palpable. Cada vez que compartía una propuesta, sentía cómo su voz resonaba con más firmeza. Un día, mientras revisaba los informes de su último proyecto, se topó con una serie de errores que le habían costado bastante tiempo. En lugar de frustrarse, recordó las palabras que había pronunciado frente a Manuel. La determinación renovada la llevó a confrontar el problema de frente. Decidió que era el momento de desplazarse de la mentalidad de víctima a la de protagonista. Sin más dilación, organizó una reunión con su equipo para desglosar cada error, transformando la oportunidad de la crítica en un momento de aprendizaje conjunto. La respuesta de su equipo fue asombrosa. No solo se sintieron motivados a hacer rectificaciones, sino que también comenzaron a aportar ideas innovadoras, limitando los riesgos de similares equivocaciones en el futuro. Cada éxito, por pequeño que fuera, alimentaba su valor, sumándole más capas a la imagen que tenía de sí misma. Al finalizar la sesión, el aplauso provocado por el entusiasmo de sus compañeros resonó en sus oídos como una sinfonía de validación. Sin embargo, mientras avanzaba con firmeza, ciertas sombras comenzaron a asomarse. En una cena con colegas, escuchó rumores sobre su trabajo provenientes de un par de voces que no ocultaban su desprecio hacia lo que ella había presentado. Aquel escenario de burla y desdén se asemejaba al antiguo sistema de críticas de Manuel, algo que renacía en un nuevo formato. Viviana sintió un nudo en el estómago, cuestionándose si era capaz de incorporar este nuevo desafío. A la mañana siguiente, se sentó frente a su espejo, midiendo sus pensamientos con el mismo rigor que aplicaba en el trabajo. Comenzó a escribirlos en un cuaderno. Las dudas son tempestades que debo navegar, pero también pueden ser brújulas, anotó. Comprendió que no podía dejarse deslizar por los comentarios negativos. Aquellos murmullos eran energías que podían despilfarrar sus avances. Empezaría a prepararse para enfrentar a quienes la menospreciaban, no con resentimiento, sino con tranquilidad y asertividad. Reforzada por esta nueva claridad, se comprometió a introducir cambios en su manera de abordar su carrera. Iba a ascender más allá del miedo a los juicios ajenos, enfocándose en escuchar su voz interna. Para su sorpresa, Manuel se convirtió en un catalizador de transformación. Aunque no lo había pedido, le había entregado una herramienta fundamental,
la propulsión para determinar su propio rumbo. La semana siguiente, organizó un encuentro con su equipo de trabajo, donde no solo presentaría nuevos proyectos, sino que también abriría un espacio para el diálogo, invitando a sus colegas a expresar opiniones, tanto de apoyo como críticas constructivas. El proceso de colaboración se convertiría en una central de crecimiento. Cuando el día llegó, Viviana se sintió empoderada, lista para abrazar no solo los elogios, sino también las críticas. Sin embargo, durante la reunión, a medida que escuchaba a sus compañeros, sintió que las limitaciones del entorno se aferraban a su mente como viejos amigos. ¿Cómo podría superar esas voces que constantemente retumbaban en su cabeza y que ampliaban la inseguridad? Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante y reafirmar su posición como líder, la puerta se abrió y Manuel apareció, interrumpiendo la reunión. Todos los ojos giraron hacia él. La tensión se instaló en la habitación. Viviana sintió cómo su corazón latiendo intensamente la empujaba hacia la aventura máxima de su vida. No sería fácil, pero el horizonte se expandía ante ella, lista para ser conquistado. ¿Acaso este sería el momento decisivo para confrontar no solo sus propias limitaciones, sino también el desprecio de su antiguo mentor? La presencia de Manuel en la sala generó una carga emocional palpable. Viviana sintió cómo su estómago se contraía, pero, en lugar de rehuir ese sentimiento, decidió alimentarlo. Observando el rostro de su antiguo mentor, la resiliencia comenzó a germinar en su mente. Era hora de no solo demostrar su valía ante su equipo, sino también ante sí misma. Con firmeza, respiró hondo y dirigió la palabra a sus colegas. Gracias por su paciencia, esta reunión es una oportunidad no solo para reflexionar sobre nuestros logros, sino para construir un camino claro hacia adelante. La mirada de Manuel se tornó inquisitiva, pero no desalentadora. El ambiente, aunque tenso, contenía una chispa de expectación. Viviana sabía que, una vez más, estaba en una encrucijada donde podría elegir entre dejarse llevar por el miedo o aprovechar esta situación como un trampolín. Comenzó a compartir su propuesta de un nuevo enfoque para el trabajo en equipo, un sistema de retroalimentación, donde cada voz, sin importar su posición, tendría un papel fundamental. Mientras describía sus ideas, la visión de un entorno donde la colaboración se traducía en crecimiento personal y profesional empezó a tomar forma. Sentía cómo las inseguridades del pasado se desvanecían, eclipsadas por la promesa de un futuro más brillante. Las miradas de sus compañeros pasaban de la incredulidad a la curiosidad, y las fuerzas del escepticismo que la habían acorralado se disolvían lentamente. Manuel, en silencio, observaba. Viviana se sintió desnudada ante su mirada evaluadora, pero en lugar de sucumbir, encontró en esa atención una oportunidad para mostrar su evolución. Entiendo que podemos ser críticos entre nosotros, continuó, tomando valor, pero ese mismo juicio debe ser un motor para nuestro crecimiento, no una traba. Las palabras resonaron en la sala y el eco de su voz se sintió como una afirmación de su poder personal. Cuando la reunión terminó, no todo el mundo estaba convencido, pero la semilla de la colaboración había echado raíces. Algunas caras denotaban escepticismo, pero otras brillaban con aceptación y hasta admiración. Y, en ese breve momento de cierre, Viviana enfrentó a Manuel. Gracias por estar aquí, le dijo, desafiando la percepción que tenía de él. Hoy he aprendido a no temer la crítica y a ver cada opinión como una oportunidad de mejorar. Por primera vez, su voz sonó serenamente firme, y Manuel, en una mezcla de sorpresa y respeto, asintió levemente. Al salir, la adrenalina aún recorría su cuerpo. Pero esa energía no era solo estrés, era una mezcla de poder y autoconfianza que la llenaba. Sin embargo, mientras se alejaba de la sala, un nuevo fantasma se manifestó. La mente de Viviana, tan recientemente liberada, volvió a ser invadida por las dudas. ¿Era realmente capaz de sostener esta nueva etapa? Las heridas del pasado cruzaban sus pensamientos como sombras inquietantes. Mientras caminaba hacia su escritorio, un mensaje se iluminó en su teléfono: Manuel quiere hablar contigo en privado. Su pulso se aceleró, y una mezcla de expectativa y temor se apoderó de ella. Esa conversación podría ser el principio del final o el cierre de un capítulo anterior.
¿Le revelaría Manuel sus verdaderos sentimientos respecto a sus avances o buscaría desestabilizarla nuevamente? Viviana sentía que la confrontación definitiva estaba a solo unos pasos. ¿Sería esta la clave para definir su futuro en la empresa? Viviana inhaló profundamente, su respiración entrecortada reflejaba tanto temor como determinación. El eco de la reunión aún vibraba en su mente, donde cada comentario positivo y cada atisbo de escepticismo pululaban, retumbando con fuerza en su tripa. Mientras se acercaba a la oficina de Manuel, el recuerdo de su mirada analítica pesaba sobre ella, una combinación de admiración y crítica que deseaba desentrañar. Al abrir la puerta, encontró a Manuel tras su escritorio, con expresión impasible. «Siéntate», ordenó, y la firmeza de su voz hizo que su corazón latiera con más fuerza. Viviana tomó asiento, preparándose no solo para escuchar, sino para argumentar, para plantarle cara a la posibilidad de un nuevo desafío. «Te vi brillar hoy», inició Manuel, pero antes de que Viviana pudiera sentirse complacida, añadió, «sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Lo que presentaste fue valioso, pero no todos están listos para cambiar. La resistencia en tu equipo es un obstáculo que debéis enfrentar». La presión en su pecho aumentó, lenguaje del miedo colisionando con la chispa de su nueva confianza. «Lo sé», respondió con un leve temblor en la voz. «Pero sé que tengo el poder de guiarlos hacia una mentalidad diferente. Este proceso no será fácil, pero todos podemos aprender a crecer». Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más paciente, más resuelta. Manuel asintió, como si evaluara su reacción. Viviana sintió que su voz resonaba con más seguridad, volviéndose decidida. Un equipo no solo necesita habilidades, también debe aprender a confiar entre sí. Quiero implementar sesiones de retroalimentación anónima, donde cada persona pueda expresar sus dudas y logros sin temor a ser juzgada. En su mente, comenzaba a visualizar cómo esas sesiones podrían moldear un ambiente de crecimiento y respeto mutuo. Era ambicioso, sí, pero también esencial para su evolución como líder. «Eso está bien», respondió Manuel, esbozando una ligera sonrisa. «Pero necesitas estar lista para las críticas, Viviana. Esta será una prueba de tu carácter y resiliencia». Su tono era casi amistoso, pero Viviana no se dejaba engañar. Sabía que la verdadera cuestión sería cómo lidiar con los ecos del pasado, el escepticismo que había arraigado en ella misma. El diálogo continuó entre análisis y proyecciones, pero el desafío seguía presente. Manuel pinchaba suavemente en las debilidades de su argumentación mientras esperaba respuestas claras. Viviana, sin embargo, se negaba a retroceder. Era su momento. «Estoy consciente de que habrán obstáculos, pero estoy dispuesta a enfrentarlos», insistió, la voz más firme que antes. «Quiero que la crítica no solo sea un aspecto que temer, sino un espacio para crecer. No necesitaré el respaldo de todos, sino de aquellos que quieran convertir sus habilidades en oportunidades de desarrollo». Finalmente, Manuel se cruzó de brazos, referente. «Por último, dime, ¿cuál es tu plan si las cosas no salen como esperas?». Esa pregunta dio vueltas en su mente. ¿Qué haría si el miedo al fracaso se materializaba? La inseguridad apretó su pecho, pero también se sintió liberada. «Si no funciona, aprenderé de ello. Pero no pienso rendirme sin pelear. Esto no solo es importante para mí, sino para todos nosotros. Este es solo el inicio». Con esas palabras, sintió como su autoconfianza se reafirmaba. Había hablado desde su interior más profundo, reconociendo su responsabilidad en el proceso y afirmando su voluntad de enfrentarlo. La conversación se despidió en un tono positivo, con Manuel visiblemente impresionado, aunque aún distante. A medida que salía de su oficina, una mezcla de adrenalina y claridad la invadió. El verdadero reto comenzaba ahora. Sin embargo, como un clamor distante, un nuevo mensaje apareció en su móvil: «He escuchado cosas sobre las sesiones. Algunas críticas no son constructivas y he decidido dar mi opinión». La inquietud, familiar, le pulsaba en las venas. ¿Sería el eco de las voces que habían creído solo en su fracaso? La confrontación que tanto había temido se acercaba. ¿Sería este el test definitivo de su auténtico crecimiento personal?
La presión comenzaba a acumularse en el pecho de Viviana. El mensaje había dado un giro inesperado a su entusiasmo. Mientras caminaba hacia su lugar de trabajo, su mente rebosaba de cuestionamientos. ¿Quién había enviado tal comentario? ¿A qué críticas se referían exactamente? Cada paso que daba resonaba como un tambor en su cabeza, y la imagen de su equipo se desdibujaba con cada duda que emergía. Tenía una visión, un camino que deseaba compartir, pero la resistencia podría ser más grave de lo que pensaba. Era evidente que debía prepararse no solo para las voces a favor, sino también para las que podrían intentar desbaratar su esfuerzo. Una vez en su escritorio, se sentó y abrió su correo electrónico. Entre los mensajes, encontró un correo de Gregorio, uno de los miembros más escépticos del equipo. Su corazón se aceleró al abrirlo. Las sesiones de retroalimentación son una pérdida de tiempo. No creo que sirvan para nada, escrito de forma directa, como un puñetazo en su determinación. En ese momento, un chispazo de decisión la atravesó. No podía dejar que las palabras de una sola persona definieran su camino. En lugar de desanimarse, sintió que era el momento propicio para ser proactiva. ¿Qué puedo hacer para demostrarles que esto es útil?, se preguntó, con la mente enfocada en la acción. Viviana comenzó a redactar un plan. Decidió que lo mejor era organizar una pequeña reunión, un espacio abierto en el que pudiera discutir las expectativas y temores de cada miembro. Al hacerlo, no solo se preparaba para recibir críticas, sino también para fomentar la confianza y el compromiso dentro del grupo. El día siguiente llegó y la invitación fue enviada. A medida que se acercaba el momento de la reunión, la ansiedad rebrotaba en su pecho. Se arregló para la ocasión, eligiendo una blusa que le hiciera sentir poderosa. Miró su reflejo en el espejo, recordando que cada paso que daba era hacia su desarrollo profesional. Era la primera vez que lideraría una reunión de este estilo, y, aunque la duda se asomaba como un espectador inquieto, la determinación ganaba terreno. Al entrar a la sala, se encontró con miradas diversas. Algunos parecían expectantes, otros escépticos. Sin embargo, sabía que era el primer paso hacia la construcción del entorno que deseaba. Comenzó la reunión presentando sus ideas sobre las sesiones de retroalimentación, pero, esta vez, intensificaba su enfoque en la utilidad que cada miembro podría obtener de ellas. No se trata solo del querer, sino del cómo puedo ayudaros a crecer y a expresaros, dijo con energía renovada, buscando conectar con cada uno de ellos. Las primeras reacciones fueron mixtas. Gregorio, aunque crítico, comenzó a expresar sus preocupaciones sobre la falta de confianza en el grupo, mientras que otros miembros abrieron su corazón sobre sus inseguridades. Viviana notó que esos momentos de vulnerabilidad eran efectivos para deshacer los muros que el escepticismo había levantado. Al final de la reunión, varios participantes agradecieron la apertura y la posibilidad de dialogar. Se sentía un ligero cambio en el aire, aunque el eco de la confrontación seguía resonando. Pero lo que empezó como una inquietud, se transformó en un momento de conexión auténtica. Sin embargo, apenas salió de la reunión, el temor regresó. Sabía que la victoria inicial era solo un pequeño paso y que había que consolidar ese avance. Mientras revisaba sus notas y los comentarios que había recibido, otro mensaje llegó a su móvil. Era de Manuel: espero resultados positivos de esta iniciativa. En caso contrario, deberás responder por ello. ¿Estás lista para asumir la responsabilidad? El peso de esa expectativa la sacudió. Su crecimiento estaba anclado a su capacidad para manejar lo que vendría. Este era solo el comienzo, y el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Podría perseverar y demostrar que su idea era válida frente a las turbulentas aguas de la crítica? La presión aumentaba, y el tiempo para demostrar su valía se acortaba. Viviana respiró profundamente, sintiendo que la auténtica prueba de su potencial apenas comenzaba. La noche anterior, Viviana no pudo dormir. Su mente pulsaba con pensamientos sobre la reunión, los retos inmediatos y las expectativas que parecían pesarle en los hombros. Sabía que necesitaba evaluar sus estrategias, pero también era crucial que encontrara momentos de calma para restaurar su centramiento. Decidió que lo mejor sería levantarse temprano y dedicarse unos minutos a meditar antes de enfrentar el nuevo día.
En la tranquilidad de la mañana, se sentó en el borde de su cama, cerró los ojos y respiró profundamente. Al inhalar, se prometió a sí misma que no dejaría que el miedo y la inseguridad la paralizaran. Categorizar sus pensamientos en positivos y negativos le permitió observar una verdad mayor: el escepticismo de Gregorio era apenas una manifestación de una resistencia más profunda, una falta de confianza colectiva que debía desmantelar. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía tenso, como si cada miembro del equipo estuviera consciente de la fragilidad del nuevo espacio que habían comenzado a construir. Viviana notó que varias personas intercambiaban miradas fugaces, como si el eco de la reunión anterior aún reverberara en la sala. Consciente de que la incertidumbre podría descarrilar su progreso, Viviana se dispuso a ser más proactiva. Hizo un chequeo individual con cada miembro del equipo, buscando ver cómo se sentían sobre las discusiones que habían surgido. Encontró un terreno fértil para ampliar la conexión emocional. La mayoría compartía un deseo genuino de ser escuchados y de contribuir. Con cada conversación, su confianza crecía y comenzó a vislumbrar una estrategia que no solo podría silenciar a los escépticos, sino también fomentar un ambiente donde todos se sintieran valorados. Sin embargo, cada respuesta positiva venía acompañada de recuerdos dolorosos de sus propias inseguridades. ¿Estaba realmente equipada para liderar este cambio? ¿Podía sostener el peso de las expectativas de Manuel y del resto del equipo? Se sorprendió al descubrir que su propio miedo le servía ahora como motor para trascender sus limitaciones. Viviana decidió implementar un formato más dinámico para las próximas sesiones de retroalimentación, convirtiendo las críticas en oportunidades de crecimiento personal y profesional. Creó un espacio colaborativo donde cada miembro podía aportar sus opiniones, y donde las diferencias se transformarían en puntos de aprendizaje. El día de la primera sesión renovada llegó, y el ambiente en la sala era electrificante. Mientras preparaba la presentación, tomó un momento para reflexionar. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? Comenzó a visualizar el potencial de su equipo trabajando como una unidad cohesionada. Esa visión le dio el empuje necesario. La sesión inició con un clima de expectativa. Viviana, aunque sintió un leve temblor en las manos, se adentró en el terreno desconocido con la fuerza de su convicción. Utilizó las herramientas que había recopilado y habló con pasión sobre la importancia de aprender de los errores, y cómo cada paso en falso era en realidad una oportunidad para redireccionarse hacia el crecimiento. Las reacciones fueron más entusiastas de lo que había anticipado. Varios miembros compartieron experiencias propias, se dieron apoyo mutuamente, y lo más sorprendente, Gregorio, cuya crítica había sido un cuchillo en su determinación, empezó a ofrecer ideas constructivas. Era un comienzo modesto, pero revelador. Mientras la sesión avanzaba, Viviana notó una chispa de colaboración que había faltado en las interacciones pasadas. Al salir, un sentimiento de euforia la embargó, sintió que los pasos en su camino, aunque inciertos, eran por fin firmes. Sin embargo, cuando pasó junto al escritorio de Manuel, éste le lanzó una mirada que le heló la sangre. Sus ojos eran un mar de desaprobación infiltrado con desconfianza. «Esto no es suficiente, Viviana», le dijo. «Tienes que demostrar resultados, o nadie te tomará en serio». Ese comentario resonó como un eco ominoso en su mente. A medida que encajaba sus logros recientes, la presión se acumulaba. De repente, el camino hacia su desarrollo personal y profesional se sentía menos seguro. Este éxito todavía podía transformarse en su mayor desafío. Tenía sus metas, sí, pero la lucha por la aceptación aún estaba lejos de concluir. Cuando regresó a su escritorio, su mente navegaba entre la euforia y la ansiedad. Algo estaba claro: si quería realmente cambiar la dinámica del equipo, necesitaría mucho más que palabras motivadoras. ¿Sería capaz de enfrentar a Manuel y demostrar que su enfoque era el correcto, o se vería atrapada en el mismo ciclo de duda que había marcado su vida laboral hasta ahora? Viviana sabía que el desenlace de su historia personal estaba en juego, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. Viviana se encontraba en un punto decisivo de su vida profesional. Tras tantas luchas y esfuerzos, el crecimiento que una vez anheló se volvía tangente a medida que las piezas de su camino comenzaban a encajar. La tarde posterior a su reunión con Manuel,
en la que implementó su enfoque renovado sobre las sesiones de retroalimentación, se llenó de un nuevo aire. Cada conversación, cada intercambio de ideas y sentimientos, le permitieron sentir que realmente estaba marcando la diferencia en el entorno que había intentado construir. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo diferente. Su equipo comenzó a abrazar la idea de la colaboración genuina y se generó una sinergia que hacía tiempo no veían. Gregorio, inesperadamente, se convirtió en un aliado estratégico, uniendo su escepticismo con los anhelos del resto del equipo. El silencio que antes reinaba en las reuniones se transformó en un bullicio saludable de interacciones, donde aceptaban las críticas constructivas y la búsqueda constante de mejora. Animada por este cambio, Viviana comenzó a sentir la confianza sólida que tanto había deseado. Poco después, after una sesión de trabajo particularmente intensa, recibiría una invitación inesperada. Manuel le solicitó que se reunieran nuevamente. Unos nervios recorrieron su cuerpo, recordándole la pesada carga de su mirada crítica. Sin embargo, a pesar del temor, esta vez decidió aferrarse a su evolución. Al entrar en su oficina, el ambiente era distinto, la luz entraba por la ventana como una señal de un nuevo comienzo. Manuel, aunque aún manteniendo su porte distante, tenía una suavidad en su expresión. «Quiero que sepas que he estado observando tus progresos», empezó. Las últimas sesiones han mostrado un cambio notable en el ánimo del equipo. Viviana sintió que, por primera vez, la validación que tanto había anhelado estaba al alcance de su mano. Sin embargo, conocía a Manuel, su búsqueda de la perfección nunca cesaría. Lo que siguió fue un intercambio dinámico, donde confiaba en sus ideas y argumentaciones para consolidar su papel como líder. A medida que argumentaba sobre la necesidad de mantener el impulso del cambio, se desempeñaba como una joven competente, con una comprensión profunda de su entorno, y no la niña perdida que una vez había sido. Finalmente, Manuel hizo una propuesta: «Quiero que presentes tu enfoque en la próxima conferencia de expertos en el área. Es tu oportunidad de demostrar que estás lista para liderar en la ciencia». Aquellas palabras fueron un aluvión de emoción y miedo, una mezcla que la impulsó y a la vez la sacudió. Este podría ser su gran avance profesional, la plataforma para hacerse notar, pero también significaba arriesgarse. La preparación para la conferencia se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Cada día se levantaba antes del amanecer, dedicando horas a practicar su presentación, sedimentando su discurso con sinceridad y los aprendizajes que había experimentado. La conexión con su pasado fue evidente, comprendía que era el eco de su madre quien la guiaba, el faro que iluminaba cada paso en su búsqueda. Finalmente, el día de la conferencia llegó. Las luces del auditorio brillaban intensamente y el murmullo de voces llenaba el aire. Viviana sintió que su corazón latía con fuerza, pero en lugar de temor, se inyectó con confianza. Pensó en todo lo que había logrado, en las luchas diarias y en cómo finalmente se había convertido en la líder que necesitaba ser. Cuando llegó su turno, el silencio se apoderó del lugar. Con una respiración profunda, se dirigió al micrófono y, en lugar de solo presentar datos científicos, decidió abrir su corazón. Habló sobre su viaje, su lucha contra el estigma que implica ser una niña de la calle y cómo esos momentos de adversidad la habían construido. Las palabras fluyeron, los asistentes la escucharon con atención, conectando tanto a nivel emocional como científico. La presentación no era únicamente un parámetro sobre su propuesta, sino un reflejo del potencial humano y la necesidad de colaboración. Al culminar, el auditorio estalló en aplausos. La energía era palpable, y el fervor que sintió resonó no solo en sus oídos, sino en su alma. Las lágrimas surgieron, y cuando las miradas se cruzaron con las de sus antiguos críticos, comenzó a ver en sus ojos una validación genuina. No era solo su historia, era un triunfo colectivo. A la salida del auditorio, se vio rodeada de colegas que la felicitaban. El reconocimiento externo era abrumador, pero aún más, lo que realmente la llenaba era la satisfacción interna de haber conquistado sus miedos, de haber creído en sí misma y en la historia que llevaba dentro. Se convirtió en una científica no solo por su conocimiento, sino por el coraje y la perseverancia que había demostrado al enfrentar sus desafíos.
Aunque la mirada de Manuel aún seguía con una mezcla de análisis y respeto, para Viviana, la importancia de ese día superaba cualquier expectativa que tuviera él. Al final, el viaje no fue solo sobre convertirse en una científica, fue sobre transformarse en la versión más fuerte de sí misma, capaz de seguir hacia adelante con confianza, y con la meta de encontrar una cura para el cáncer, el legado de su madre. Con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de esperanza, Viviana no solo se sentía como una triunfadora en el ámbito científico, sino como una mujer que había sanado sus heridas, descubriendo que el verdadero triunfo proviene del coraje para ser auténtica y resiliente en la vida. Cada paso del camino la había llevado a este instante. Ahora, más que nunca, Viviana sabía que su viaje apenas comenzaba. Era el momento de utilizar esa validación para inspirar a otros, para seguir aprendiendo y creciendo en el mundo de la ciencia. La necesidad de avanzar, de encontrar una cura para el cáncer, ardía dentro de ella. Era su misión, su propósito, y la razón por la cual nunca dejaría de luchar. Viviana se dio cuenta de que su vida había dado un giro irreversiblemente positivo, y que su futuro ahora estaba lleno de posibilidades. Con el mundo a sus pies, dio un paso hacia adelante, lista para enfrentar los retos venideros y a alcanzar cada meta que se propusiera. Estaba decidida a demostrar que era más que una sobreviviente, era una líder, un símbolo de esperanza que había conquistado su sueño. Ahora más que nunca, la historia de Viviana no acababa aquí, un nuevo capítulo apenas se estaba escribiendo. Los fantasmas del pasado se convirtieron en lecciones de vida, y estaba lista para enfrentarse al futuro con valentía. ¿Y tú, estás listo para seguir los pasos de Viviana y transformar tu vida hoy? Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar más narrativas de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre este increíble final, queremos saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Tu voz es fundamental.